Como les mostraba la actividad anterior, la actividad con la que iniciamos, ahora la voy a mostrar para que quede dentro de la grabación también. Teníamos en una circunferencia 4 puntos ubicados al azar, A, B, C y D, y teníamos que tomar 3 de ellos para formar triángulos. ¿Sí? Llegamos a la conclusión de que hay 4 posibilidades diferentes, es decir, hay 4 triángulos diferentes que se pueden formar. ¿Por qué? Porque vimos que el ABC, unir A, B y C, o unir A, C y B, en realidad estoy armando, al igual que si hiciera BCA, estoy armando el mismo triángulo. ¿Sí? En esta tabla he dispuesto todas las formas posibles en las que puedo acomodar las letras, las 4 letras en grupos de 3. ¿Sí? Aquí están todas las formas posibles. Pero ¿qué pasa? En aquellas donde aparecen las mismas letras, aunque en un orden diferente, estamos hablando de que es el mismo triángulo. ¿Sí? En cada fila, como estaba escribiendo acá, en cada fila solo cambia el orden de los elementos. Por lo tanto, se trata del mismo triángulo. ¿Sí? Como ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora bien, en cada columna, ¿sí? Lo que cambia del ABC al ABD. Ahí cambié una letra, cambié un elemento. ¿Sí? O por ejemplo, del ABC al BDC. Ahí cambié 2 elementos. Entonces, cambiando por lo menos un elemento, ya obtenemos un triángulo diferente. Es decir, ya es una agrupación diferente de las que queremos ver. Entonces ponemos en cada columna cambia por lo menos un elemento. Entonces, los triángulos son diferentes. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Es como lo habíamos visto hace un momento en el dibujo. Como les preguntaba anteriormente, acá aparece otra vez la pregunta. ¿Qué pasa con los triángulos ABC y BCA? Como el orden es lo único que cambia, los elementos siguen siendo los mismos, son el mismo triángulo. Porque justamente solamente cambiamos el orden de los vértices. No afecta la situación. Unir A, B, C o unir B con C y con A, el triángulo, como ya lo vimos en el dibujo, nos queda exactamente el mismo. A esta forma de agrupar los elementos y esta forma de organizar una serie de elementos cuando, por ejemplo, tenemos 4 letras para elegir y armamos grupos de 3, se les llama combinación. ¿Sí? Esa combinación es una forma en la que podemos ordenar una serie, una cierta cantidad de elementos en una cantidad establecida. ¿Sí? Cada uno de estos elementos es una combinación. O sea, esto, hacerlo con otro color,
Esto es una combinación. Cada uno es una combinación. Si tomamos los mismos elementos, aunque cambiemos solamente el orden, sigue siendo la misma combinación, porque es el mismo triángulo. Para que la combinación sea diferente, lo que tiene que pasar es que cambie por lo menos un elemento. ¿Sí? Voy a bajar un poquito aquí. Si ustedes se fijan, bueno, ahí se nos va a desplazar el dibujo, pero no importa. Lo anotamos con la letra C y un superíndice y un subíndice. Vieron que acá dice C43. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Me está diciendo cuántas combinaciones puedo yo armar si tengo a disposición 4 elementos y quiero utilizar 3. Como en el caso del triángulo, tengo 4 letras para elegir. Para formar un triángulo voy a utilizar 3. Por lo tanto, la cantidad de triángulos o la cantidad de combinaciones que puedo anotar se representa de esta manera. ¿Sí? Es decir, esto es la cantidad o el número de combinaciones y armar grupos de 3 elementos. Es decir, tengo 4 para elegir, voy a usar 3. Todas las agrupaciones que ya ahora ya sabemos que se llaman combinaciones que puedo armar se representan de esta manera. Ahora bien, esto es un número. Esto representa un número, representa una cantidad. En este caso es 4. ¿Sí? Hay 4 combinaciones posibles. ¿Cómo calculamos este valor? Ahí es donde entra en juego la calculadora. Tenemos en la calculadora, esto en la mayoría de los modelos va a ser así, y en algún otro va a tener un pequeño cambio que ya se los voy a explicar. Si ustedes se fijan en su calculadora, arriba a la izquierda, cerca del Shift, capaz que debajo del botón que dice alfa, por ahí, van a encontrar un botón que dice NCR. Arriba, en segunda función, dice NPR. Los que no tengan este botón lo van a encontrar al NCR seguramente como segunda función del por o del dividido. Seguramente del dividido más seguramente. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Estas son las combinaciones que puedo formar si tengo n elementos para elegir y quiero armar grupos que tengan r cantidad de elementos. O sea que, si yo quiero calcular cuántas combinaciones de 4 elementos formando grupos de 3 quiero armar, lo que voy a tener que hacer es utilizar este botón. Vieron que en este caso el N es 4 y el R es 3. N es
lo que tengo para elegir, R es lo que efectivamente quiero usar. Por lo tanto, esta combinación lo voy a calcular de la siguiente manera. Voy a poner en la calculadora 4, voy a apretar el botón que dice NCR, y luego voy a poner el valor de R, que es 3. O sea, a ustedes en la pantalla de la calculadora les va a quedar así, 4C3. Apretamos el es igual y díganme qué les quedó. 4. Perfecto. 4 porque es la cantidad de combinaciones que podemos armar. Fíjense que son la cantidad de triángulos diferentes que ya habíamos llegado contándolos. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué sirve esta herramienta de conteo? ¿Sí? Que le llamamos combinación. Esta herramienta de conteo nos permite contar, justamente por eso es una herramienta de conteo, una estrategia de conteo, nos permite contar casos. Por ejemplo, cuando tenemos que resolver un problema de probabilidad, necesitamos saber casos favorables, casos posibles. A veces los casos favorables y posibles son pocos, los podemos incluso anotar, pero podrían llegar a ser muchos. Entonces, imagínense que en vez de ser 4 letras, les pidiera poner en la circunferencia 10 letras. ¿Sí? Les pidiera armar triángulos con esas 10 letras. O cuadrados. Vamos a poner cuadrados. Yo quiero saber cuántos cuadrados puedo armar con 10 letras para elegir. Para armar un cuadrado yo tengo que tomar de a 4 letras, ¿verdad? Con 4 vértices. Entonces tendría que calcularlo como combinaciones de las 10 letras que tengo para elegir y las 4 que pienso usar. ¿Cuánto nos da esto? 210. 210. Imagínense ustedes que si yo fuera a anotar, como lo anoté acá, que eran poquitas, si yo fuera a anotar todos los cuadrados posibles diferentes, estamos hablando de cuadrados diferentes, lo más probable es que repita o que me olvide de alguno, porque son muchos. Entonces, esta estrategia me dice ya directamente cuántos son y no tengo necesidad de anotarlos. ¿Sí? Entonces, es una buena manera de poder contar situaciones sin tener que tenerlas presentes, sin tener que representarlas o sin tener que anotarlas. ¿Sí? Es una buena estrategia. Voy a anotar aquí para que quede claro el ejemplo, más allá de que está grabado. Si pongo de 10 letras o 10 puntos para formar cuadrados. ¿Cuántos cuadrados diferentes puedo hacer? Bueno, lo que dijimos, 210. Son combinaciones de 10 tomados de 4. ¿Sí? Eso lo que hace es permitirnos, como les decía, contabilizar. Ahora bien, la clave aquí es que el orden de los elementos no es importante. ¿Sí? O sea, el ABC o el ACB, como dijimos, es el mismo triángulo, es la misma combinación. Para que dos combinaciones sean diferentes, lo que tiene que cambiar es por lo menos un elemento.
Si solamente cambia el orden, se trata de la misma combinación. ¿Sí? Les voy a poner otro ejemplo. Voy a borrar esto. Veamos lo siguiente. Supongan que vamos a una heladería y en la heladería hay, en el cartel hay 8 sabores posibles para elegir. ¿Sí? Y nosotros queremos poner en el cucurucho, o en el vaso, o en la casata, o lo que sea, 4 variedades, 4 sabores. ¿Sí? ¿Cuántas elecciones diferentes podemos hacer? Podemos elegir, por ejemplo, una posibilidad podría ser frutilla, chocolate, vainilla y menta. ¿Sí? Pero si yo elijo, vamos a suponer que yo le digo a la persona, no, en vez de ponerme frutilla, chocolate, vainilla y menta, póngame menta, chocolate, frutilla y vainilla. El que vende los helados me va a mirar como diciendo, es lo mismo, ¿no? ¿Qué me estás cambiando? Estamos acá frente a una misma combinación. Porque el orden en que yo ponga los helados, algo que sea medio maniático, no tiene importancia. Capaz que algunos sí, no, a mí me gusta que ponga primero el de chocolate porque no sé qué. Yo digo, en general, o imagínense que esto fuese, en vez de ser helado, fuesen jugos o fuera a meterlo para dentro de una licuadora. Ahí no importa cómo lo ponga. ¿Sí? Estamos acá frente a 2 elecciones posibles, en realidad son la misma. Es decir, frutilla, vainilla y menta, o frutilla, chocolate, vainilla y menta, o menta, chocolate, frutilla y vainilla, son la misma elección, la misma combinación. Combinación no. Porque tienen los mismos sabores, solo cambié el orden. En cambio, si yo le digo, frutilla, vainilla, menta y dulce de leche. Ahí cambié el chocolate por el dulce de leche. Cambié un elemento. Por lo tanto, ahí sí es diferente. Entonces, para que 2 combinaciones sean diferentes, se tiene que cambiar por lo menos un elemento. Si solamente cambiamos el orden de los elementos, sigue siendo la misma combinación. ¿Ah? Para que 2 combinaciones sean distintas, tiene que cambiar un elemento, por lo menos un elemento. ¿Sí? ¿Entiende eso? Ahora, ¿siempre va a pasar que el orden no sea importante? No, de hecho hay situaciones en las que el orden sí es importante. Y voy a mostrárselos con otro ejemplo. Vuelvo a compartir acá para que quede lo que no había quedado al inicio de la grabación. Esta era la actividad con la que empezamos. Teníamos una circunferencia en la cual ubicábamos 4 puntos al azar y teníamos que formar triángulos diferentes. Para que los triángulos sean diferentes, lo que tiene que cambiar es, de un triángulo a otro, es por lo menos un elemento. Porque si solamente cambiamos el orden de los elementos, estamos hablando de que es el mismo triángulo. O sea, cada triángulo es una combinación. ¿Sí? Bien. Pero preguntábamos si siempre va a pasar de que el orden no sea de importancia. Y en realidad no. Porque el orden, depende de la situación, puede ser importante.
voy a plantear utilizar las mismas letras A, B, C y D para elegir de a 3, para poder comparar con el caso anterior. Pensemos ahora en 4 amigos, Ana, Bruno, Claudia y Diego. Los nombres son justamente para tener la excusa de utilizar las letras, ¿verdad? A, B, C y D. Corren una carrera en la playa. Si queremos saber cómo se dan los 3 primeros lugares, o sea, quién es el primero, el segundo y el tercero, todas las formas posibles en las que puede terminar la carrera son las que anotamos acá. O sea, primero puede salir Ana, después Bruno, después Claudia, o puede salir Ana, Bruno y Diego, o Ana, Claudia y Bruno, o Ana, Claudia y Diego, o Diego, Ana y Bruno, o Diego, Bruno y Ana, ¿verdad? Son todas las formas diferentes. Ahora bien, si salen, por ejemplo, creo que acá estamos usando las mismas letras. Si salen Ana, Bruno y Claudia, o Bruno, Ana y Claudia, son las mismas personas, pero el orden en que llegaron, o sea, primero, segundo y tercero, ya es diferente, porque no es lo mismo salir primero que salir segundo. Por lo tanto, en este caso, en esta situación, el orden sí es importante. Así que, si el orden es importante, si el orden importa, ya no se trata de combinaciones. Porque obviamente, en las combinaciones nosotros vimos que descartábamos las que tenían los mismos elementos, pero acá no lo podemos hacer. Cuando el orden es importante, cada agrupación se llama arreglo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué son los arreglos. Lo vamos a repasar simplemente para tener la estrategia. Nosotros vamos a focalizar el curso fuerte, porque es lo que precisamos para lo que sigue, en las combinaciones. Nos va a terminar el tiempo, así que voy a cortar el video aquí y lo retomamos a continuación.